¿Lo de ayer, causa de la naturaleza o algo que nos cogió de sorpresa? Qué mal momento en el que estamos el día de hoy conversando, ¿no? Es un momento complicado, sobre todo porque estamos viviendo en carne propia en nuestra ciudad, en nuestra querida ciudad de Loja, lo que la naturaleza ya ha alertado a nivel global durante muchos años. Estamos hablando de el año 1982, acuérdense este año, donde la 43 años atrás. Cuando la capacidad de carga del planeta Tierra real en sus condiciones normales fue excedida. Estamos hablando de que muchos años atrás ya sabemos claramente de que lo que esta sociedad está realizando a nivel global no es lo que debería ser para tener un mundo sostenible. Por tal motivo, las consecuencias de lo que hoy en día tenemos en Loja no son nuevas para el mundo. A lo mejor para nosotros un poco sorpresivas, pero esto ya es algo que lastimosamente en el planeta Tierra se está dando. Pero no es la única causa, Alonso. Eso claramente hay que explicar, porque no es cuestión solamente de la naturaleza. Hay cuestiones que el ser humano en sí mismo y la administración pública, que muy bien en su editorial ha citado, tiene corresponsabilidad. Esta corresponsabilidad de una planificación urbana que nos permita, entendiendo la realidad de que a la cual ya estamos sujetas desde el año 1982, como he citado, poder afrontarla y poder tener una coexistencia con una mejor posibilidad de asumir los riesgos y desastres que se están dando a nivel global. Es más, en el año 1987 el informe Brundtland ya habló a nivel global y le dijo al mundo, hay un concepto llamado sostenibilidad, donde lo económico, lo ambiental y lo social tienen que coexistir. Sin embargo, habemos... Interrelacionarse también. Interrelacionarse. Sin embargo, habemos países, regiones, ciudades, que todavía no entendemos que hay que trabajar en estos temas de manera prioritaria. Y hoy en día estamos sufriendo consecuencias, ¿no? Sufriendo consecuencias de deforestaciones agresivas, sufriendo consecuencias de mala planificación urbana, sufriendo consecuencias de falta de mantenimiento de los cauces de los ríos, que son cuestiones sencillas, pero elementales, ¿no? Que cualquiera las haría. Pero dejando un rato de lado este asunto que pasó el día de ayer y que por su envergadura lo hemos tratado en el inicio, hay una percepción también de la sociedad ecuatoriana. Hay muchas encuestas que se llaman, que se piden, que se observan, y la gente está preguntando, y los encuestadores preguntan, ¿cuál es la percepción suya de la economía del país? ¿Está mejor que antes? ¿Está peor que antes? ¿Aspira a terminar bien? Y la gente puede contestar de cualquier manera, pero la verdad es que no hay datos que permitan aseverar esas respuestas, ¿no? Yo me voy a remitir específicamente a las cifras, ¿no? Para poder ser más fuerte y sostener mucho la respuesta a esta pregunta, que realmente es compleja, pero que creo que algunos datos nos van a dar un poco la escenografía o la realidad, o la radiografía, perdón, de lo que es la economía ecuatoriana. En la actualidad, el Ecuador esperaba tener una tasa de crecimiento para el año 2024 entre el 0,3 y 0,9% respecto de lo que dijo el Banco Central, ¿no? Yeah. Recordemos lo que pasó hace muy poco tiempo, a finales del año anterior, con la crisis energética. Recrudeció realmente la situación económica del Ecuador y Ecuador terminó decreciendo en el año 2024. Leonardo, aquí una pregunta. ¿Por qué es importante señalar y estar siempre al tanto de la posibilidad de crecimiento de la economía? ¿Qué significa ese crecimiento, ese 2, 3, 4, 5%? ¿Qué significa? Es súper importante esto, porque a veces se escuchan las cifras de manera general y no se entiende, ¿no es cierto? Sí. Entonces, claro, ¿qué significa crecer? Significa que el Producto Interno Bruto, o sea, la producción agregada de bienes y servicios de un país, supera lo que el año anterior hizo. Ya. Cuando uno crece, lo que está significando es que tengan mayor oportunidad de generar empleo. Eso es básicamente lo que significa. Pero una tasa promedio, técnicamente, para que una economía crezca y genere empleo, estamos hablando de alrededor del 4%. ¿Sí? Alrededor del 4%. Puede ser menos, más, dependiendo de la situación de las economías. Ecuador se esperaba el 0,9%. Y Ecuador tuvo menos, es decir, Ecuador decreció, no llegamos ni al 0,1%, decrecimos el año anterior. Es decir, se redujo el Producto Interno Bruto. ¿Y eso qué va a causar? Obviamente desempleo, o no va a generar nuevo empleo. Y esto, llevándolo a las cifras de generación de empleo, en Ecuador, tan solo el 34%, 35% de ecuatorianos tiene empleo adecuado. Es decir, 3 y un poquito más, no hay como partir, pero 3 y un poquito más, de cada 10 ecuatorianos en este país está ganando más del salario mínimo, al menos el salario básico o más, y trabajando las 40 horas que le corresponden. 3 de cada 10. 3 de cada 10 ecuatorianos. En la situación al año actual, con la sequía, con el problema económico, y hoy en día, lastimosamente, con lo que ya sabíamos que se nos venía una cruda realidad invernal, porque es muy cruda, la situación no la avisoro positiva.
Por tal motivo, eso es una de las grandes causas de que muchos ecuatorianos decidan abandonar nuestro país y busquen otras alternativas, porque lastimosamente el Ecuador hoy en día tiene una situación económicamente muy, muy complicada. Se decía que hay miles de ecuatorianos que han cruzado el Darién y se han ido a los Estados Unidos. Así es. Las cifras hablan de 95.000, de 125.000, bueno, pero hay miles de ecuatorianos que se han ido. Más o menos, sí, el año anterior, en el 2024, hablamos de 94.000 ecuatorianos que salieron y no volvieron a este país. Y desde el año 2017 la tendencia sigue siendo positiva. Es decir, está subiendo y cada vez más ecuatorianos abandonan el Ecuador y se quedan en otros países. Y también hay un dato interesantísimo que me gusta siempre darlo a conocer. Hoy en día el Ecuador genera, y en el año 2024, por cifras oficiales, recibió alrededor de 6.000 millones de dólares de ecuatorianos migrantes que enviaron remesas al Ecuador. Para que comparemos un poquito con la inversión extranjera directa, que siempre buscan los gobiernos tratar de justificar la generación de empleo y también sus realidades políticas, no llegó a los 300 millones de dólares. Es decir, las grandes empresas del mundo invirtieron en el Ecuador 300 millones. No llegó a 300 millones. Ya, los pobres del país que salieron bajo cualquier circunstancia y llegaron a otro país bajo cualquier modalidad, han enviado al Ecuador 6.000 millones de dólares. Es decir, los pobres o los más pobres de los pobres sosteniendo la economía ecuatoriana. Sí, así es. ¿Por qué? Porque obviamente mantiene un flujo de ingresos importante la migración para este país que sostiene la dolarización. Es parte de lo que sostiene, no es la única razón, pero sostiene la dolarización, que de alguna manera ustedes saben bien que los dólares no se emiten. Los dólares no se pueden emitir, entonces necesitamos inyección de dólares. Y esto es parte de los flujos de ingreso que llegan a la economía ecuatoriana en dólares, que obviamente le permiten a la economía ecuatoriana tener un cierto nivel la palabra no es tranquilidad, sino de mantenerse en el tiempo. Aquí hay una pregunta que sale, que resulta muy importante. Se dice que las grandes empresas y que todo el conglomerado exportador del país mantiene fuera del Ecuador, en bancos extranjeros, mantiene una cantidad cercana a los 30.000 millones de dólares que no los nacionaliza, que no los trae de vuelta al país. Ahí hay un tema de riesgos, ¿no? Claro, cuando hablamos de riesgos en el sector privado siempre es bueno diversificar riesgos. ¿Qué entidad privada no tiene temor al riesgo país tan alto que tiene el Ecuador? Estamos hablando de uno de los países más riesgosos del Ecuador, de Latinoamérica en cuanto a inversiones. El riesgo país supera los 1.000 puntos hace muchos años atrás en el Ecuador. Entonces, la diversificación de riesgo de una entidad financiera o entidad privada es parte del sistema. ¿Pero se justifica tener el presupuesto general del Estado fuera del país? No necesariamente. Yo creo que hoy en día es súper necesario generar inyección. A ver, ya cuando hablamos de macroeconomía y de soluciones a la grave situación del país, hoy en día creo que es necesario inyectar dinero de primer flujo, es decir, ese dinero de manos en obras de infraestructura, al menos de unos 1.000 o 2.000 millones de dólares inmediatos. Para recuperar el nivel de la economía necesita circulante. En dolarización no hay otra alternativa. Yo no estoy de acuerdo con esa alternativa que se plantea a veces del dinero electrónico o alternativas electrónicas porque son demasiadamente riesgosas en un país tan inestable. Sí. Si tuviéramos un país con un gobierno público, el sector público fuerte que mantenga en el tiempo, a lo mejor sería una alternativa. Pero ese país, como sabemos que tiene problemas de gobernabilidad, es muy complicado mantener en el tiempo esas alternativas, pero sí es necesario inyectar dinero. Entonces, dinero que está fuera del país y darle oportunidad de que regrese para mover la economía hoy es fundamental y es súper necesario. Ya ni siquiera yo diría que es una opción, termina siendo una obligación, más allá del interés político y más allá del riesgo que pueda tener esto, porque obviamente sabemos que el dinero del Ecuador, el sector público que está afuera, no necesariamente es un dinero de ahorro. Estamos hablando de reservas de libre disponibilidad, que básicamente es dinero que tiene que devolverse a diferentes entidades, pero que hoy en día creo yo que es una buena alternativa, porque la otra alternativa que tenemos es emisión, que no es posible en dolarización, y la otra es echar mano del propio dinero interno a través de nuevos impuestos. Imagínense con los golpes que tenemos hoy, es imposible, nadie va a aguantar, y otra alternativa es deuda externa. Pero los niveles de deuda que tenemos ese rato creo que hacen inviable que preste alguien dinero al Ecuador. Nunca es inviable, es posible, pero yo no creo que ahorita mismo debería ser una alternativa por toda la complejidad que tiene. Entonces yo creo que es una gran alternativa. De poder prestar, pueden prestar, pero las condiciones de préstamo son bastante onerosas, ¿no? Porque son onerosas, pero hoy en día la economía ecuatoriana necesita una inyección inmediata, urgente. Y en medio de todo este problema nacional, estamos en Loja. Así es. ¿Qué pasa? Bueno, y todavía es más complicado. ¿Por qué todavía es más complicado? Porque aparte de esto,
ciudades como Loja, que además de tener una diferencia, una distancia física ya complicada, no tiene poder político a nivel central. Ecuador, quiera o no, es un país centralizado. Todavía la política pública nacional se marca en las decisiones que se puedan dar en las metrópolis, tanto Quito, Guayaquil, y ahora Cuenca, que algo ha luchado en sí mismo, porque creo que hay que admirar y felicitar el trabajo que ha tenido Cuenca, en un trabajo participativo importante. Pero el resto no es visto como prioridad y lastimosamente como ciudades como la nuestra, provincias como la nuestra, que no tienen una unidad política fuerte que logre negociar a nivel de gobierno central, lo debilita aún más. Si no, veamos lo que está pasando hoy en día con las obras de infraestructura básica. Muchos deslizamientos, muchos problemas que tiene la provincia de Loja pudieron haber sido evitados, no todos por obvias razones, pero muchos sí, si hubiera habido una política de mantenimiento, un trabajo articulado, un proceso de planificación, pero eso hace mucho tiempo no se da. Y lastimosamente el fenómeno climático, que ya lo dije al inicio de la entrevista, parte desde el 1982 y hoy en día está recrudeciendo, la temperatura global está aumentando y no es que estemos yendo hacia atrás, va a hacer que este fenómeno invernal que tenemos en el año 2025 todavía sea más repetitivo en el tiempo. Mucho más fuerte y mucho más fuerte posiblemente. Entonces, claro, aquí esto suena muy trágico, pero no debemos sentarnos y decir, bueno, ahora estamos, no, hay que trabajar y hay que articularse. Hay una práctica inverterada. Cuando llega el problema, entra el susto, el miedo y el temor y nos olvidamos. La gente hace todo lo posible. Después, sí, pero luego nos olvidamos. Pasa 2, 3 días, nos olvidamos. Ese es el gran problema. Que los planes de gestión de riesgos y desastres no se hacen reactivos, son preventivos. Claro. O sea, hay un trabajo de prevención que no da votos, ¿no? ¿Por qué? Porque se lo tiene que hacer en verano. Pues, obviamente, pero fíjese que ahora en invierno deberíamos estar preparándonos para la sequía y en verano trabajando para la infraestructura. Es un plan integral. Así es. Es un plan integral. Antes no se lo sentía tanto, y yo lo digo claramente, porque había un orden natural que te daba tiempo para pensar y decidir. Hoy en día el cambio climático acelera este impacto. El asunto es rapidísimo. Es muy rápido y todavía yo creo que estamos a tiempo de trabajar todos como ciudad, en este caso como país, en buenos planes, porque todavía podemos hacer algo en los próximos 5 o 10 años. Ya sería fatal. Miren lo que ha sucedido, gracias a Dios, al menos yo no conozco, en la ciudad de Loja no ha habido pérdidas humanas, creo que eso es algo bueno. Sin embargo, la situación cada vez puede ser más complicada. Así es. Y podemos trabajar en ello. Ustedes tienen la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. En medio de este ambiente, ¿qué chance hay de que se desarrollen las empresas? Es complicado, sin embargo, por ejemplo, nosotros ahora mismo en la universidad estamos trabajando en el Global Entrepreneurship Monitor, que es el informe global de emprendimiento a nivel global más importante del mundo, que estamos adscritos a la escuela Babson College. Hay algunos datos interesantes. Ecuador es uno de los países más emprendedores de la región y Loja una de las ciudades más emprendedoras del país. Es más, Loja tiene el mejor ecosistema de innovación y emprendimiento del Ecuador, medido por el informe GEIAL. ¿En qué consiste ese ecosistema? ¿Qué significa? Que nosotros tenemos potencialidades en las universidades, porque se está generando nuevas ideas. Tenemos articulación interinstitucional. Pareciera que no, pero existe. Tanto el sector privado, el sector público y las universidades están coexistiendo y están empezando a generar un ecosistema. ¿Qué necesitamos? Que el ecosistema se fortalezca con el interés público y haya una agenda. Eso se requiere hoy en día. ¿Una agenda de las entidades públicas? No, una agenda participativa. ¿Qué significa ¿Que parta de las entidades públicas o que parta de...? Que coexistan. Que coexista, ya. Y para eso se necesita, yo esto lo he hablado muchas veces, y que bueno que tengamos este prestigioso medio y me dé este espacio, necesitamos que se cree una agencia de desarrollo propia, que no me refiero a las agencias que se creaban antes, ¿no? Me refiero a una agencia privada. Una agencia privada que permita que este ecosistema que hoy en día está naciente, porque es naciente, una especie de corporación. Sí, una especie de corporación. Habría que ver la figura jurídica. ¿Ya? Una especie de corporación que le dé sostenibilidad en el tiempo, pero sea privada y tenga aportes públicos, la universidad, el sector privado, y que vaya incentivando la generación de empresa. El otro sistema, el donde la gran empresa o las empresas salen del cielo y crecen, son muy poquitas que han tenido suerte. Es más, veamos Loja
veamos, qué sé yo, no solo Loja, veamos Babahoyo, veamos Puerto Viejo, veamos en la realidad del país fuera de Quito y Guayaquil y Cuenca, que hoy en día es una excepción. Son contadas con los dedos de la mano y tienen características muy especiales. En Bolívar hay un ejemplo que a mí me encanta. Salinerito. Salinas de Guará. Es una cosa que es realmente preciosa. Y que tiene una característica muy especial. Pero muy especial. Muy especial. Pero Loja podría ser una característica también especial porque hoy en día ha generado esto, ¿no? Pero para esto se necesita darle fuerza al sector privado. Yo, la verdad, y soy sincero, no creo que el sector público sea el que nos permita salir del... Puede ser un buen aliado, sí. Tiene que estar, porque también tiene los recursos públicos y tiene que estar. Pero decir que el sector público por sí solo genere empresa en el Ecuador o que genere los grandes incentivos, no va a pasar. Lastimosamente estamos politizados, pero desde el punto de vista politiquero, no desde el punto de vista político, porque la política es una ciencia social muy importante. Hay que respetarla y muy importante. Pero eso nos debilita. Entonces yo creo que por eso el GEIAL, y cito al GEIAL, que es un informe muy interesante, nos pone a Loja con es como un caldo de cultivo, ¿no es cierto? Que hay grandes posibilidades. Pero de trabajar. Ese informe que en donde nos pone, en el sitial que nos pone, no ha faltado socializarlo, hacerlo conocer por todos, manejar mesas de trabajo, mesas redondas. Ahí está el desafío, ¿no? La academia está generando información. Cito GEIAL, cito GEM, ¿no? Que estoy hablando, cito Babson colaborativo, cito Parque Científico y Tecnológico de la UTPL, en este caso que yo trabajo, y algunas otras instancias que no solamente atienden a eso. Cito la Mesa de Emprendimiento de Loja. O sea, es un ente no jurídicamente constituido que es de concertación, donde están diferentes actores. A lo mejor muchos actores locales no conocen esta realidad. ¿Qué está pasando? Necesitamos integrarlos, necesitamos darles la valía y que cumplan el rol. Ese desafío es el que tenemos que todos participar. O sea, es momento de que esa integración se dé, pero obviamente esa integración se tiene que dar a través de un juego de roles claro y una institucionalidad. Esto no se da de la noche a la mañana. Si no hay una institucionalidad, que yo hablo siempre que tiene que ser privada, una corporación, no sé, habría que ver jurídicamente cómo funciona. Es más, aquí hay un ejercicio de la Corporación de Ferias de Loja que he venido trabajando ya algún tiempo, ¿no? Habría que ver cómo se lo hace. Pero esta tiene que darle sostenibilidad en el tiempo para que tenga impacto. Yo mismo trabajé. Que hay que apostar un poco por el desarrollo de Loja. Totalmente. Y nosotros hicimos un estudio de territorialización de la sostenibilidad en el año 2023, que fue entregado al municipio de Loja, en donde se definieron 4 áreas priorizadas del cantón. 4, que ya están priorizadas, que voy a citarlas ahora mismo. La primera es el desarrollo productivo, que es la base de lo que es la provincia, ciudad. Segundo es cultura, ¿no? Desarrollo cultural. Tanto hablamos del noviembre y todo lo que sucede en Loja, pero ¿qué hemos hecho para institucionalizarlo? No podemos seguir pidiendo al gobierno central dinero. Por supuesto. Ya, es necesario, pero hay que institucionalizar. Tercero, tiene que ver todo con el eje de emprendimiento y desarrollo tecnológico. Que Loja tiene gran potencial. Y el cuarto, el eje natural, ¿no? Aquí están los ejes que no son nada del otro mundo, todos los conocemos. Hay que tener alianzas, hay que establecer agendas para que esto funcione, ¿no? Y esto nos puede permitir que realmente luego tengamos impacto. Hay un trabajo interesante, pero este caldo de cultivo necesita institucionalidad, que no para mí es pública. El sector público tiene que ser parte tiene que ser privada para que esto en el tiempo tenga impacto.